Hermanos, buenas noches para todos. Mi nombre es Milton, soy un miembro de la iglesia de Medellín y tenemos la bendición de visitar la familia acá en Bogotá. Y junto con mi esposa estamos ya bendecidos por buscar al Señor juntos con ustedes, hermanos. Ya ha sido una bendición estar acá buscando al Señor. Ya lo que mi anhelo es que Dios pueda hablarnos una palabra en esta noche. Amén. Y que podamos recibir el consejo del Señor. Para comenzar, quiero que vayamos a Romanos capítulo 13 y el versículo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, algo muy importante, como el hermano comenzó leyendo, conocer el tiempo en que estamos, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este verso para nosotros hoy es mucho más real, viendo el contexto en que estamos viviendo, la edad, lo que estamos viendo en el mundo entero, las señales. Dice que está más cerca que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo quiero compartirles en esta noche algunos pensamientos acerca bajo el contexto como de la noche. Y para seguir compartiendo de esto, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Cuando estemos ahí decimos amén, por favor. 1 Tesalonicenses 5:1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas. Eso debe ser un anhelo de nosotros, no estar en tinieblas, ¿cierto? Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dos palabras muy importantes para este tiempo: velar y vivir sobriamente. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que seamos que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, para comenzar, vamos a mirar un verso para mirar qué es la noche. Job 5:13. Para que empecemos a entender bajo qué contexto la Biblia nos habla acerca de la noche. Job 5:13 dice así, y 13 y 14.
que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Entonces acá está hablando de personas que son de pronto sabias en su propia sabiduría, y lo que nos da a entender es que de día andan como si tropezaran en el día. Aquí la idea que nos está dando es que la noche o andar en tinieblas es más que algo exterior, aunque eso siempre nos va a afectar, es un estado interior. Y para verificar eso vamos a Juan 11, 9 y 10, por favor. Juan capítulo 11 y verso 9 y 10 dice: respondió Jesús y dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. O sea que andar en la noche es no tener luz. ¿En dónde? En nosotros, ¿cierto? Y esa palabra tropezar es muy hermosa, porque esa palabra tropezar es la misma palabra que aparece en Mateo 7, no vayamos ahí, cuando dice los dos cimientos. ¿Se acuerdan? Yo sé que todos han leído eso. La casa, las dos casas. El que oye la palabra y no la hace, ¿qué pasa? Dice que vino un río y dio con ímpetu, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Cuando la palabra dice que dio con gran ímpetu, es la misma palabra tropezar, pero la otra casa dice que esa casa oyó y obedeció. ¿Y qué pasó también? ¿Fue libre del que pegara el río con ímpetu? No, también vino, pero esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. O sea que para nosotros acá un concepto bien importante es que para tener luz, para no estar en la noche, según Mateo debemos oír y obedecer. Oír y obedecer. Y entonces así la casa no va a tropezar, no va a caer. Es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. A las dos casas vinieron las lluvias y vinieron los ríos, y a nosotros nos van a venir, pero lo importante es que en nosotros haya luz, como vamos a mirarlo más adelante, para que nuestra casa no caiga y para que no tropecemos. Vamos a mirar esta parte. Muchas veces, ¿por qué estamos en la noche? Isaías capítulo 59, vamos ahí. El versículo 10 de Isaías 59 dice así: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Muchas veces el contexto de este pasaje de Isaías me llamaba mucho la atención a mí, y el contexto es el verso 2, y lo que le acabamos de leer son consecuencias. Por eso se está en la noche. Dice el verso 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, muchas veces nuestros malos caminos, hermanos, son los que hacen división de nosotros con Dios,
y nos hacen andar en tinieblas. ¿Sí? Pero también alrededor de este contexto, hermanos, está el capítulo 58. ¿Sí? ¿De qué habla el capítulo 58 de Isaías? El verdadero ayuno, dice ahí, ¿cierto? Y si ustedes, yo sé que han leído ese pasaje, pero constantemente dice, o sea, no quiero decir que no deben ayunar, es claro, en este día debemos ayunar, pero nosotros muchas veces confundimos el camino del Señor y muchas veces lo espiritualizamos todo. Y lo que nos dice Isaías es que nosotros debemos anhelar caminar en los caminos de Dios. Porque acá, según el capítulo 58, ayunaban y hacían cosas espirituales. Pero ¿qué dice ahí? Por ejemplo, dice, el verso 3 dice, por ejemplo, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. En la parte final dice, que se ayuna es para vuestro propio gusto y se oprimen a los trabajadores. ¿Eso no le suena a los días en que estamos hoy? Es una realidad, hermanos. Mucha gente habla de espiritualidad, pero no camina en justicia, no camina en la verdad. Dice, oprimen a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir, para que vuestra voz sea oída, o sea, queriendo tener una posición o queriendo aparentar ser espirituales. Y por eso dice ahí, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras, dejar libres a personas, resentimientos? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? ¿Qué es esto? Es una caminata, un caminar. Y cada uno, en el lugar donde estemos, hermanos, yo soy empleado y en el medio en que me muevo, para mí es una gran carga ver cómo el hombre hoy solo lucha por una cosa y es ambición. Solo lucha por una cosa y es por ambición. Solo piensa en él y él y él y él y solo él. Y solo él, y así tenga que votar a muchos y llevarse a muchos por el frente, pero lo que importa es él. Y es una carga grande. Pero lo que Dios nos está llamando es que andemos de día. Y andar de día tiene que ver con andar en la verdad, caminar en la luz. Por eso dice Mateo, oyó y puso en práctica. Y fue, esa casa permaneció. Y miren lo que dicen para que veamos que no es salido. Dice el verso 8, si caminamos así. ¿Qué dice el verso 8? Isaías 58. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces va a venir la salvación de Dios. Dice el verso 10, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía, porque se está caminando en la verdad. Entonces, hermanos, la invitación es a que andemos en la verdad en estos días. No importa si nadie te ve, si te devuelven 100 pesos, devuélvelos. Si te ofendieron, perdona. ¿Sí? Si tu esposa de pronto te habló un poco fuerte, no levantes tú más la voz, sino calla mejor y perdona. ¿Sí? Niños, no escondan las cosas, confiésenlas. Jóvenes, caminemos en la luz.
Si nadie nos está viendo, Dios siempre nos está viendo, y eso es una realidad. Con nuestra hija pasó algo en estos días y cabal, Dios, uno como padre siempre se da cuenta de las cosas, y gracias a Dios por eso. Pero tengamos temor de Dios y caminemos en la luz. Y muchas veces, hermanos, nosotros por nuestros malos caminos estamos en la noche, en tinieblas. Pero quizás hay otras personas también que caminan bien, ¿sí o no? La casa que estaba oyendo y poniendo en práctica, también vino ese río y le dio. El Señor Jesús, dice la Biblia, que no hizo mal, pero Él fue tomado también por un tiempo de angustia, un tiempo de noche, y cuando lo tomaron estaba en la noche, pero en Él había luz. La Biblia dice de Daniel, estaba en medio de Babilonia, como nosotros hoy, pero dice, en Él se halló luz. Y a pesar de todos los ataques y de todo eso, Él nunca perdió la fe y siguió adelante. Entonces es un balance también. Un consejo, vamos a leer esto, Job 24:13, que quiero que nos demos por la palabra del Señor. Job 24:13. Y estas son actitudes que nos hacen estar en la noche, o cosas que debemos de huir para no estar en la noche, o consecuencias que trae si queremos caminar así. Job 24:13 dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Hermanos, que nuestro corazón por la presencia de Dios sea suavizado y no rebelde, para que no seamos rebeldes a la luz. Dice, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Que nuestros corazones conozcan los caminos de Dios y que anden en ellos. Que anden en ellos, así nadie nos vea. Pero caminemos como justos, porque Isaías también dice, a pesar de todo, dice, aunque al justo hoy en día no parezca que avanza, Isaías da una palabra que es cierta y dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras, de sus caminos. Dice el verso 15 de Job 24, dice, no me verá nadie, y esconde su rostro. Hijos, a todos los hijos, no escondamos cosas. Si hacemos algo incorrecto, ¿qué debemos de hacer, hijos? ¿Qué deben de hacer los hijos si hacen algo incorrecto? Según este verso, no me verá nadie. Es lo que uno piensa cuando uno peca. No me ve nadie, no pasó nada. Entonces me quedo callado, tranquilo. Esconde su rostro. No. ¿Qué dice la Biblia? Exponernos. ¿Y ante quién se deben exponer? Ante el amiguito. ¿Ante quién? Ante los padres. Papi, mami. Hice esto mal. Y si les toca recibir la vara, gracias a Dios. Porque eso va a ser la bendición. Y va a haber un fruto. Y no va a ser esto, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Y dice, 16, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Que esa no sea nuestra vida, hermanos. Que no conozcamos la luz, sino que nos expongamos a la luz cada día. Que nos expongamos a la presencia del Señor, nuestros corazones. Y es la única esperanza que tenemos. Porque cada día el mundo se va a endurecer más y más y más, y nosotros tenemos que luchar cada día más para que nuestro corazón
cada vez sea más tierno y más suave delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Amén. Vamos a leer este salmo, el salmo número 19. Salmo número 19. Y esto es una meta del Señor para con nosotros. Dice el verso 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay una frase que mi esposa en estos días la cogió y se me quedó, y dice: a veces se gana y a veces se aprende. Y eso debemos tenerlo bien clavado, hermanos. A veces se gana y a veces se aprende. Y esta es la meta, porque a veces pasamos por situaciones difíciles, pero ¿cuál es la meta? Dice: una noche a otra noche declara sabiduría. La meta es aprender. Y mire cómo dice el verso 7, y permitamos que esto entre en nuestros corazones. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón, no las vanidades de este mundo. No, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Amén. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Al ver estos niños acá memorizando, unos ganaron, otros perdieron, y viéndolos acá todos, alumbran sus ojos. Entonces adelante, alumbran los ojos. Los rostros de los jóvenes, cuando buscan a Dios, su rostro cambia. Su rostro cambia. Definitivamente, definitivamente. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Recibamos cuando los mandamientos de Dios nos amonestan. Recibámoslos. No nos hagamos el del entró por acá y salió por acá. No, recibámoslos y tengámoslos, porque nosotros somos a la larga los más beneficiados de esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una gran pregunta en la vida. ¿Quién podrá? ¿Cuántos han recibido de la esposa cuando nos dice que hemos fallado? Una de las labores de las esposas es esa. Yo le doy gracias a Dios. Ella ha sido, y muchas veces me ha dicho, y cuesta, pero a la larga, por la gracia de Dios, le he dicho: sí, tienes razón. Ahora no se vayan a aprovechar de eso las esposas a toda hora, guiadas por el Señor cuando sea la verdad. Y las esposas igual, recibir el consejo de los esposos, porque ¿quién más nos conoce sino nuestra propia esposa y nuestra familia? ¿Sí o no? Y esto es una realidad. ¿Quién puede entender sus propios errores? Es una gran prueba. Pero hermanos, cuando nos hablen de algo que estamos mal, recibámoslo. Al menos en el momento, callemos y guardémoslo en el corazón y solo meditemos. Y digámosle: Señor, sí tenía razón esa hermana, mi esposa, mi hijo, tenía razón, Señor, perdóname. En la luz, delante de Dios. Líbrame de los que me son ocultos.
preserva también a tu siervo de las soberbias, porque cuando no recibimos el consejo de la esposa o de la persona, del patrón, del guarda de tránsito, del que Dios ponga, entonces estamos siendo ¿qué? Soberbios, y entonces más tinieblas van a venir. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y para terminar, hermanos, una realidad es que en el día en que estamos en el día de la noche, como leímos Romanos y como leyó el hermano al comienzo. Estamos en un día oscuro, pero yo les quiero dejar 5 cositas para hacer en estos días, que es el momento de la noche. La primera, Salmo 92, verso 2. Vamos a leer esos 5 versos para finalizar. ¿Qué hacer en este tiempo, hermanos? 92, verso 2. Dice ese salmo: anunciar tu fidelidad cada noche. ¿Cuántos podemos decir eso hoy, en este día? Que el Señor ha sido fiel con nosotros. A pesar de lo que hayamos caminado y eso, podemos decir, Dios es fiel. Y cada noche debemos decirlo: Señor, anuncio tu fidelidad. Eso nos demuestra confianza en Él. Y eso le da gozo a un padre: Señor, en ti confío porque tú has sido bueno. A pesar de mi camino, a pesar de mis fallas, tú has sido fiel. Y entonces Él, como buen padre, va a seguir extendiéndonos su misericordia. Segunda cosa, Salmo 119, 55. Dice el Salmo 119, 55, acordarnos de su nombre en la noche. ¿Y cuál es su nombre, hermanos? Yo sé que cada uno de acá puede decir algo del nombre del Señor, pero debemos de acordarnos de su nombre. Para unos se va a acordar de una noche y es el sanador, para otros el restaurador, para otros el perdonador, pero acordémonos del nombre que Dios nos ha manifestado a cada uno en la noche. En los momentos difíciles, acordémonos del nombre del Señor. Cantares 3:8, ese me encanta mucho, hermanos, para este día. Cantares 3 y el versículo 8 dice así. Está hablando de la esposa y de cada uno de nosotros, y mire la cualidad que dice: todos ellos tienen espadas. ¿Cuántos tienen espadas aquí? La Biblia, ¿cierto? Pero yo creo, ese es un buen comienzo, pero eso tiene que ser más allá, que la palabra esté adentro. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. O sea, tenemos que ser diestros con la espada. ¿Por qué? Dice, cada uno su espada sobre su muslo. Tenemos la espada en el muslo. ¿Por qué en el muslo? Porque es el músculo más fuerte. Es ahí donde Dios quiere taladrarnos. Es ahí donde Jacob fue herido y por eso ya caminaba apoyado en algo. Ahí tiene que estar la espada, matando la carne, el hombre fuerte en nosotros. ¿Por qué? Dice, por los temores de la noche. No sé ustedes, hermanos, nosotros estamos levantando una familia con 3 chiquitos. El mayor tiene 12 años. Él hace poquito estuvo acá. Y viendo este mundo, viendo el sistema, a uno como padre le da temor por este mundo. Pero que la espada esté en nosotros,
dándonos fuerza para seguir adelante. Porque si abandonamos esta espada, vamos a tomar los caminos de este mundo. Entonces que la espada esté en nosotros y que esté haciendo algo en nosotros para tener la fuerza, porque los temores de la noche están combatiendo, pero la palabra de Dios puesta en nuestros corazones puede darnos la fuerza para vencer todo eso. Amén. Isaías 26:9, penúltima cosa. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo anhelo eso, hermanos. Viendo, como les decía, cómo está el mundo y todo eso, anhelo un mundo donde haya justicia, verdadera justicia. Pero para eso tienen que venir los juicios de Dios, y eso es inevitable. Y muchas veces no. La Biblia dice que los juicios primero vienen, ¿por qué? Primero, ¿a quién? A la casa. Pero necesitamos aprender justicia, pero necesitamos buscarlo en la noche y madrugar a buscarlo. En cuanto tengamos fuerza, busquémoslo con todo nuestro corazón. Y por último, Lucas capítulo 2, verso 8, para terminar. Este me encanta también mucho, hermanos, porque es un grupo de personas que, según he oído, no lo he comprobado, pero bajo el contexto de Israel en ese tiempo, los pastores que cuidaban las ovejas de la matanza eran considerados inmundos. Eran considerados personas inmundas, pero ellos estaban haciendo algo, y esto se los digo a todos, padres, los líderes de esta iglesia, madres. Mire estos hombres, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, pero ¿sobre quién? Sobre su rebaño. Hermanos, no perdamos la oportunidad de hacer esta labor. Nuestra mayor labor es con nuestros hijos. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar estos días, a velar y guardar a nuestros hijos y perseverar en eso. Los líderes, cuidar sobre las ovejas, sobre el rebaño. Y esta gente, como les decías, eran considerados inmundos. Y así es en día hoy los cristianos. Son considerados las personas más abominables, pero ellos estaban siendo fieles ahí, en las vigilias de la noche, guardando, cuidando, que conversan, que leen, que ven, cómo se visten. Hermanos, hay tanto como padres que uno a veces dice, Señor, me falta tiempo y eso, pero luchemos por esto, hermanos. Esto es lo mayor que tenemos que hacer, porque viene un día, como leímos, como el pastor decía, viene el día, y los que van a entrar ese día son los justos, y debemos anhelar que nuestros hijos entren a ese día glorioso. Pero mire, ellos estando haciendo esa labor, dice en el 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. O sea, una luz increíble vino sobre ellos y la visitación de Dios, pero ellos estaban haciendo algo, y era velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, sobre su rebaño. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos ayude y que podamos recibir consejo de esto, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quiénes son los más beneficiados si andamos en luz? ¿Ah? Miren, hermanos,
Fíjense el hermano cómo terminó. Velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre quién? ¿Cuántos quieren ser hallados así? Pero nosotros necesitamos entender algo que nosotros ignoramos. Yo voy a guardar mi rebaño. Yo voy a poder velar sobre mi rebaño si yo estoy velando y vigilando sobre qué, sobre mi propia qué, sobre mi propia qué, hermanos, sobre mi propia vida. Porque si yo no velo sobre mí y sobre mí hay tinieblas, entonces ¿qué va a pasar sobre mi rebaño y sobre mis hijos? Será igual. Yo no podré velar sobre otros, sino que si no estoy velando sobre quién, sobre mi propia vida. Porque si en mí hay tinieblas, entonces ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Hay una tolerancia sobre el rebaño y sobre mis hijos. Hay una aceptación de cosas. No es tan malo esta vida, esta forma de caminar. Porque yo considero que no es tan malo eso, porque para mí, en mi caminata, ¿qué? No es tan malo. El Señor está hablándonos de velar para no caminar en ¿qué? En tinieblas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a que el Señor pueda decir: hija, hijo, ¿quieres ser un hijo de luz? ¿Quieren andar en luz? Hermanos, los justos van a resplandecer. La gloria caerá sobre los justos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a permitirle al Señor que la luz brille sobre nosotros? Saben que por eso hay muchas ovejas que quieren andar en silencio, lejos de los pastores, lejos de aquellos que puedan vernos. Pero hermanos, si nosotros anhelamos ser hijos de luz, ¿cuántos anhelan ser hijos de luz? Porque los hijos de luz, dice ellos, no estarán en tinieblas. ¿No les parece una maravilla? Pero quieren la luz. ¿Cuántos quieren la luz? Quieren la luz. Entonces miren lo que dice. Ahí estamos en Lucas. Leamos Lucas capítulo 1, versículo 76. 1:76. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lucas 1:76? ¿Lo están leyendo? ¿Qué dice? ¿Y tú qué? Niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. ¿Y para qué más? Y para dar conocimiento, eso es luz, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de qué, hermanos, de sus pecados. Ahora 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿qué? La aurora. Versículo 79, ¿qué dice? Para dar ¿qué? Para dar luz a los que ¿qué? A los que habitan en ¿qué, hermanos? En tinieblas y en sombra de ¿qué, hermanos? De muerte. ¿Cuántos queremos andar en luz? ¿Queremos andar en luz? Hay alguien que puede ayudarte. ¿Quién es este niño?
¿Ah? ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? Tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Quién era Juan? ¿Quién era el apóstol? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era? ¿Qué traía Juan, hermanos? Hermanos, traía, escuchen esto, traía un espíritu ¿de qué? De arrepentimiento. Nosotros, si queremos recibir el versículo 79, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos ¿de qué? De paz. Necesitamos saber que hay cosas de las cuales hoy debemos ¿de qué? De arrepentirnos. Para terminar recibiendo el versículo 79, necesitamos decirle al Señor: Señor, dame un corazón para yo querer oír tu luz. Hoy necesitamos eso, hermanos. A Juan el Bautista, ¿saben lo que hizo por dar luz y conocimiento al pueblo? ¿Saben qué le hizo? ¿Qué le pasó a Juan? Le cortaron ¿qué, hermanos? La cabeza. ¿Cuál es el pecado de los hombres? Que amaron más que las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos en esta noche a decirle: Señor, yo quiero ser un hijo de luz? Yo quiero ser un hijo de luz. Entonces, ¿qué debemos de decirle al Señor? ¿Podrías alumbrar mis tinieblas? ¿Quién estará dispuesto? Es lo que hoy clamaba yo en mi corazón, escuchando. Se revelaron a la luz, decía. Me grabé Job 24. Se revelaron a la luz y no conocieron mis caminos. Hermanos, ¿cuántos humildes habremos aquí que podamos decir: necesito ayuda? Necesito ayuda. Necesito saber, Señor, en qué áreas de mi vida estoy caminando en qué, en tinieblas, para poder qué, arrepentirme. ¿No quieren ustedes eso, hermanos? ¿Saben quiénes serán los más beneficiados? Nuestros hijos. Si nosotros pedimos: Señor, envíame ese espíritu de arrepentimiento. Y escuchen, hermanos, se lo voy a decir: ese espíritu de arrepentimiento tiene que ver, hermanos, con acercarnos a la luz. Y la luz a veces, hermanos, pueden ser tus líderes, pueden ser, como decía el hermano Milton, su esposa. Su esposa es su luz. Porque necesitamos escuchar, necesitamos oír a personas a nuestro alrededor que nos digan: eso es tinieblas, eso es tinieblas. Muchos quisieran un espíritu de arrepentimiento por allá en el monte, por allá solos. Y sí, a veces el Señor permite eso, pero aún allá se rebelan contra los árboles del campo. Me descubrieron aquí, este árbol no me sirvió, estaba tan escondido. Pero hermanos, el espíritu de arrepentimiento está disponible. ¿Cuántos estamos dispuestos a exponernos y a decirle: Señor, alúmbrame, alúmbrame? Porque ese espíritu dice que ha venido para dar luz a los que habitan en tinieblas y escuchen esto, y para encaminar nuestros pies, para encaminar
nuestros pies. Hoy como nunca antes necesitamos ir hacia adelante, ir delante, porque vienen otros detrás y están contemplando nuestra caminata. Y ellos o andarán en tinieblas o andarán en ¿qué? En luz, hermanos. Pastores que velaban sobre ¿qué? Sobre ellos primero. Ellos velaban. Señor, que estoy aceptando, que estoy tolerando, Señor, que no es malo para mí, Señor. Dímelo, Señor. Y cuando uno conoce que es malo para mí, entonces será malo ¿para quién? Para nuestros hijos y para otros. Si no velamos, si no estamos siendo diligentes en ver si nuestra caminata se está contemplando lo que Dios dice, eso es tinieblas, hermanos. Tú no vas a poder nunca guiar a tus hijos hacia la luz. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Señor, Emmanuel, resplandece, Señor. Resplandece, oh Dios paciente, Dios bueno, Dios fiel. En la noche tú eres fiel, Señor. En la noche, Señor, tú eres fiel, Señor. Señor, sé fiel para cada familia aquí, para cada individuo aquí, Señor. Sé fiel y expon las tinieblas, Señor. Expon las tinieblas y permite que podamos arrepentirnos a tiempo, que podamos recibir arrepentimiento a tiempo, Señor. Podamos arrepentirnos para que nuestros hijos encuentren la luz verdadera. Oh, vivir en la luz es para ser puesto en el candelero y que otros lo vean y entren, Señor. Haz un milagro, Señor, en cada hogar. Haz un milagro, Señor, en cada corazón. Haz un milagro, Padre. Haz un milagro, Señor. Que la luz sea buena para mí, Señor. Que yo pueda decir: la luz es buena y no es mala. Oh, danos ese corazón. Te lo pido, tú has venido porque quieres resplandecer, quieres brillar, Señor, sobre nuestros caminos. Señor, apártanos hoy de nuestros caminos, por amor a aquellos sobre los que tenemos que velar. Apártanos de nuestros caminos, para que ellos sean santificados en la verdad, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Señor, para que tu rebaño, nuestro rebaño, sea santificado en la verdad, Señor. Oh, que cada uno de los que estamos aquí podamos salir clamando: Señor, si hay algo de lo que necesito arrepentirme, muéstramelo, Señor. Muéstramelo y apártame
salgamos de aquí con un espíritu de arrepentimiento. Oh, que cambia de dirección para caminar en tu luz. Señor, en tu luz veremos la luz, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque a los honestos tú les enviarás tu luz y les enviarás tu verdad, Señor. Y serán como la palmera que permanece en medio de la tormenta. Gracias, Señor, gracias. Tú le darás gracia al humilde. Tú le darás gracias, Señor, al humilde. Gracias te doy por este momento y por tu palabra, Señor, que trae luz a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén, Señor, y amén, Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga y que podamos ver la luz que está brillando hacia nosotros. Dios los bendiga, hermanos.